A continuación, en este video se relata los acontecimientos surgidos en la Primera y Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto armado que tuvo lugar entre 1914 y 1918, y más de 60 millones de soldados europeos fueron movilizados desde 1914 hasta 1918, originando en Europa por la rivalidad entre las potencias imperialistas. Se transformó en el primero en cubrir más de la mitad del planeta. Fue en su momento el conflicto más sangriento de la historia antes de la Segunda Guerra Mundial. Esta guerra solía llamarse la Gran Guerra o la Guerra de Guerras. La guerra comenzó como un enfrentamiento entre el Imperio Austro y Serbia. Rusia se unió al conflicto pues se consideraba protectora de los países eslavos y deseaba socavar la posición de Austria en los Balcanes. Tras la declaración de guerra austro-húngaro a Rusia el 1 de agosto de 1914, el conflicto se transformó en un enfrentamiento militar a escala europea. Alemania respondió a Rusia con la guerra, obligada por un pacto secreto contraído con la monarquía de los Habsburgo, y Francia se movilizó para apoyar a su aliada. Las hostilidades involucraron a 32 países, 28 de ellos denominados aliados: Francia, el Reino Unido, Rusia, Serbia, Bélgica, Canadá, Portugal, Japón y Estados Unidos, desde 1917, así como Italia, que había abandonado la Triple Alianza. Este grupo se enfrentó a la coalición de las potencias centrales, integrada por el Imperio Austro, Alemán y Otomano, acompañados por Bulgaria. Desde septiembre hasta diciembre del mismo año, los rusos habían aliado a los alemanes desde hace tiempo y se compartían Polonia en dos partes. La alianza con Rusia permitió a Hitler concentrarse en Occidente, mientras que los rusos intentaban copiar a Hitler, expandiendo, solo que los rusos atacaron a los finlandeses, de cuya guerra fue sorpresivamente un fracaso para la Unión Soviética, pues los finlandeses supieron aprovechar las inclemencias de invierno a su favor. Ya a principios de 1940, Hitler se apoderaba de Dinamarca, Noruega, y en marzo comenzaba a atacar a Holanda y Bélgica. En mayo, Holanda y Bélgica caen. Un mes después, los alemanes logran vencer a los franceses. En julio, un mes después, Hitler, con Occidente continental controlado, decía atacar a Inglaterra, solo que a base de bombardeos. La operación fue un fracaso para Hitler, pues muchos de sus aviones de combate, su más preciado avión, el Messerschmitt, perdió batalla ante los aviones ligeros ingleses, los Spitfire. La lucha siguió. Hitler dejó de gastar energía en bombardear Londres y decidió por atacar a Rusia en junio de 1941, rompiendo el pacto de alianza con los rusos. Hitler sufre su primera gran derrota gracias a su arrogancia de no enviar refuerzos a sus tropas en el frente ruso. Al mismo tiempo que luchaba en Rusia, Hitler mandaba a sus monstruos del mar submarinos a atacar convoyes ingleses. Ese mismo año, la Italia de Mussolini, aliados a Hitler, se aventuraba a atacar a los Balcanes, Grecia, Macedonia, etc. Pero esas operaciones le restaban fuerzas en el Mediterráneo, pues en dicho mar los italianos se enfrascaban en batallas navales contra los ingleses. En diciembre de 1941, Japón, la otra aliada de Hitler, atacaba a Pearl Harbor y estos provocaban la entrada a la guerra del gigante estadounidense, aunque al principio solo se limitaron los norteamericanos a luchar en el Pacífico, pues fue hasta finales de 1942 que decidieron luchar contra los nazis e italianos. Al año siguiente, con la posición en los Balcanes y una lucha sin cuartel ni fin en el Mediterráneo, en el Atlántico Norte y el Pacífico, Hitler se aventuraba a atacar nuevamente la Unión Soviética, ahora
El inconveniente sería África, pues los italianos se afrascaban contra los ingleses en luchas al norte de África para poder controlar el Mediterráneo. Las derrotas de Italia en África del Norte provocaron a Hitler volviese a repartir su energía. Por un lado Rusia y por el otro lado estaba África del Norte. Esto pasaba en Europa y África, pero en Asia y el Pacífico los japoneses se apoderaban de más territorio a la vez que iban luchando contra los estadounidenses en batallas aeronavales. En las más famosas está la batalla de Midway. A inicios de 1943 Hitler volvía al poder en Rusia. A mediados de los mismos años, los ingleses, ya con la ayuda de los estadounidenses y de algunos regimientos de la Francia en resistencia, lograron derrotar a los alemanes e italianos en África del Norte. A partir de ese momento, los aliados ingleses y estadounidenses avanzan a las islas de Sicilia, por la que abrirían un frente en Italia, lo que revocaría la caída de Mussolini. En ese mismo año, en 1943, a la vez que los ingleses y estadounidenses avanzaban al norte de Italia, derrotaban a los alemanes, los rusos hacían una contraofensiva por el este. Por el lado del Pacífico, los japoneses ya empezaban a perder numerosas e importantes batallas. Al año siguiente, los aliados decían abrir otro frente en Europa, esta vez por el oeste, y así fue. Se abrió el frente que ahora comprendemos como el desembarco de Normandía. Después de ese 6 de junio de 1944, día del desembarco, Hitler era apretado en tres frentes, ingleses y estadounidenses, junto con los ya aliados italianos, luchaban en Italia, Rusia, Yugoslavia y otras naciones menores como Grecia por el este y demás ejércitos estadounidenses, ingleses, canadienses y algunos franceses por el oeste. En el Pacífico, Japón seguía perdiendo territorio. Ya a principios de 1945, la Alemania nazi estaba rodeado por el ejército aliados. Bastaba para que el 30 de abril, ante la aparente cobardía de Hitler de no enfrentar ningún juicio, se suicida en búnker que construyó bajo el Parlamento nazi, mejor conocido como Reichstag. Al siguiente mes, pero el día 5, los alemanes dejan de combatir. El 8 y el 9 eventualmente se firman los tratados de armisticio alemán. La guerra termina en Europa, pero el Pacífico, Japón seguía dando resistencia. Los rusos atacaban desde Manchuria para poder invadir a Japón por el norte. Los estadounidenses avanzaban hacia el sur en China, Corea, Vietnam, Filipinas, etc. Los nativos luchaban por guerrillas para zafarse de la invasión. En el mes de agosto de 1945 se lanzaron dos bombas atómicas que hubieron de acabar con Nagasaki e Hiroshima. Antes de que acabara el mes y después de las dos bombas atómicas, el gobierno de Japón decide el alto al fuego. Un mes después, para ser exactos, el 2 de septiembre de 1945, Japón se rendía. 6 años y un día después de iniciada la guerra, paraban los cañones.